Si Shakespeare definió el teatro como espejo de la humanidad, ¿qué hacer en estos tiempos en que la humanidad se enfrenta no a su espejo, sino a su espejismo? De golpe, el hombre se ha visto solo, aislado, privado de las respuestas que lo contenían y justificaban al repetirse como un eco de los otros hombres. Ahora él es el único protagonista de una obra que desconoce. Pero ¿cómo representarse a sí mismo cuando el primer acto comienza con su desaparición? No es la primera vez que sucede. El mismo interrogante, con un énfasis menos apocalíptico, se planteaba después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, con una diferencia. No existía entonces, como ocurre ahora, una alerta sobre la posible, aunque no inminente, extinción de la especie. Tenemos que ser simultáneamente los autores y los actores en un escenario donde la política confunde su papel y su misión con el de los grandes intereses. Y lo que debería ser su creatividad fue suplantada por una improvisión balbuceante e inmovilizadora. El teatro, desde su origen, ha relatado todas las posibles metamorfosis de la conducta humana. Ha falsificado la historia para descubrir las grietas que la sostienen. Ha usado la máscara para desenmascarar a sus protagonistas y ha puesto en escena vivos a los dioses invisibles buscando una respuesta. ¿Quién más que el teatro, siendo su materia esencial la transformación, puede, con mayor certitud, intuir cuál debería ser el rol de este novel actor y cuál el parlamento que revierta esta tragedia con un nuevo paradigma, antes que toda la platea se oscurezca? Así pues, es el teatro quien tiene la palabra en uno de sus más lúcidos y fecundos ensayistas en Latinoamérica, Jorge Dubati. Con él damos comienzo a la segunda disertación del primer ciclo de Fundamentos y Vuelo a la Cultura en el siglo XXI que organiza la Casa de Salta en Buenos Aires. La próxima disertación será el viernes 24 a las 18 horas y será sobre la narrativa y estará a cargo de la gran escritora Luisa Valenzuela. Quiero leerles una parte del enorme currículum de Jorge Dubati, porque este hombre es de una facundia impresionante. Bueno, él nació en 1963, es crítico, historiador y docente universitario, especializado en teatro y artes, doctor área de Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, Premio Academia Argentina de Letras, el mejor argentino egresado en 1989 de la Universidad de Buenos Aires. Es catedrático titular regular de Historia del Teatro Universal, la carrera de Artes de la Universidad de Buenos Aires. Es director por concurso público del Instituto de Artes del Espectáculo, Dr. Raúl Castanino, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Coordina el área de investigaciones en ciencias del arte en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Fundó y dirige desde 2001 la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, que cuenta con 340 alumnos. Es director general del Aula de Espectadores del Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha contribuido a abrir 40 escuelas de espectadores en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Francia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Ha publicado más de 100 volúmenes entre libros de ensayos, antologías, ediciones, compilaciones de estudios, etc., sobre teatro argentino y universidad y artes. Entre sus libros figuran Filosofía del Teatro 1, 2 y 3, Concepciones de Teatro, Poéticas Teatrales y Bases Epistemológicas, Del Centenario al Bicentenario, Dramaturgia, Metáforas de la Argentina en 20 piezas teatrales,
100 años del teatro argentino, teatro matriz, teatro liminal, estudios de filosofía del teatro y poética comparada, poética de liminalidad del teatro, y sigue los títulos. En 2015, en 2018, el rectorado de la Universidad de Buenos Aires le otorgó el premio a la excelencia académica. Recibió también el premio CONEX y una serie infinita de distinciones que hablan del talento de nuestro disertante de hoy. Adelante, Jorge. Bueno, Teuco, después de esta presentación voy a decepcionar a todo el mundo. No, lo primero que quiero hacer es agradecer enormemente la invitación, maravillosa invitación. Y me parece que hay un micrófono abierto, ¿no? Creo. Se está metiendo, ahí está. Ahí está. No, pero agradecer a la Casa de Salta por esta invitación que me honra enormemente. Me honra enormemente estar tan bien rodeado por tan buenos oradores y expositores. Estuvo el mes pasado Rafael Felipe Oteriño, uno de los más grandes poetas de la Argentina, y bueno, y sigue, digamos, la serie con figuras muy importantes, así que yo quiero agradecerte muchísimo y sobre todo para mí es un enorme placer siempre hablar un poco de teatro, de las que es muy bueno. Y yo para hoy elegí, no sé si te parece bien, Teuco, hablar un poquito sobre lo que está sucediendo en este momento con el teatro en el contexto de la cuarentena, y especialmente ver un poco las diferencias que habría entre lo que llamaríamos la cultura convivial y la cultura tecnovivial, ¿no? Que son dos obsesiones para mí, por lo menos, desde el momento en que empecé a trabajar esta disciplina que llamamos filosofía del teatro, ¿no? Así que, ¿te parece? Empiezo nomás. ¿Sí? Muy bien. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que en el momento actual estamos viviendo una restricción de lo que llamamos la cultura convivial. Le llamamos cultura convivial al conjunto de manifestaciones que se producen, digamos, en el campo de lo humano, en reunión territorial, en reunión de cuerpo presente, es decir, en reuniones en presencia física. Me refiero con esto a, digamos, una característica ancestral cuyo origen es absolutamente mítico, no podemos pensar lo humano sin convivio, que es que en los orígenes mismos del humano nació esta institución de la reunión en el mismo territorio, en presencia física, que hoy se manifiesta en todas las prácticas que han sido restringidas por la cuarentena. A ver, no solamente digamos, la presencia en las calles, sino también la presencia en los templos, la presencia en las canchas, en los estadios deportivos, la presencia en las clases, la presencia en las confiterías, en las fiestas y por supuesto también en el teatro, porque el teatro se caracteriza en su singularidad, digamos, en su rasgo definitorio, se caracteriza por su pertenencia a la cultura convivial, ¿no? A ver, nosotros desde la filosofía del teatro, desde esta disciplina que le hace al teatro las grandes preguntas filosóficas, le oponemos al convivio el tecnovivio. Le llamamos tecnovivio a la relación humana mediada a través de las máquinas y que permite la desterritorialización, digamos, de los cuerpos presentes. Por ejemplo, en este momento estaríamos en un vínculo de tipo tecnovivial, ¿no? Es decir, no estaríamos reunidos en el mismo territorio, sino apelando a una metáfora que se ha impuesto tecnológicamente, estaríamos colgados de la nube, ¿no? Es decir, el vínculo es no en territorialidad, sino en desterritorialización,
y al mismo tiempo no en presencia física, sino en presencia telemática, ¿no? Digamos que serían dos presencias muy diferentes y lo propio del teatro justamente es ese primer paradigma que nosotros llamaríamos convivial. Si nosotros nos fijamos la vida que estamos haciendo desde hace 120, 130 días aproximadamente, está restringida la cultura convivial y está en una avanzada permanente que ya hasta produce un poquito de cansancio, un poquito de saturación, digamos, está en avanzada lo que llamaríamos la cultura tecnovivial, ¿no? Es decir, nos comunicamos por Zoom, nos comunicamos por teléfono, miramos televisión, observamos, no sé, las redes satelitales, establecemos relaciones por Instagram, por Facebook, y está restringido el encuentro, digamos, territorial en presencia física, ¿no? Lo que tiene de maravilloso el teatro, y esto lo hace uno de los tesoros culturales más grandes de la humanidad, es justamente su resistencia en la cultura convivial. Es decir, el teatro sería la única de las artes que no admite la desterritorialización. Y esto es lo que en este momento lo hace tan peligroso, porque decir cuerpo es decir teatro, y decir cuerpo y reunión de cuerpos en este momento es decir contagio, ¿no? Es muy interesante si nosotros vemos una historia de las relaciones entre el teatro y la figura del contagio, cómo se le ha ido cambiando el signo a esa imagen del contagio, ¿no? Recordemos a San Agustín en La Ciudad de Dios, en un libro del siglo V después de Cristo, que lo que va a proponer justamente es el paralelo, digamos, la comparación entre el teatro y la peste, ¿no? Él va a hablar inicialmente de la fascinación que produce el teatro, pero al mismo tiempo va a identificar muy negativamente al teatro con la idea de la peste. Más allá del juicio de valor que propone esa imagen, que sin duda es negativa, porque pensemos que San Agustín, como la mayoría de los padres de la Iglesia, de los primeros padres de la Iglesia, identifican el teatro con las culturas, digamos, precristianas, con las culturas de un mundo amenazante, digamos, para la instalación progresiva del cristianismo. Digamos, más allá de eso, ya San Agustín se da cuenta de que en el teatro hay contagio, en el convivio hay contagio, ¿no? Que es una imagen que después me encantaría volver sobre ella. Mucho tiempo después, 15 siglos después, Antonín Artaud va a volver sobre esa imagen en un bello texto que se llama El teatro y la peste, en un libro que es una compilación de trabajos de 1938, que la Argentina tiene el orgullo de haber sido la primera en editar la traducción al castellano, que se llama El teatro y su doble. Lo que va a hacer Antonín Artaud va a ser dar vuelta el signo de identificación del teatro con la peste. Y va a decir justamente que el teatro es la peste porque produce un tipo de relación, un tipo de experiencia, un tipo de comunicación que más que a la comunicación se parece a esto que llamaríamos el contagio, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho volver sobre esta idea de lo que llamaríamos la cultura convivial y la cultura tecnovivial, ¿no? Volver a esta idea de la cultura en territorialidad, en encuentro de cuerpos en presencia física, y la cultura desterritorializada por la mediación tecnológica que sustituye la presencia física por la presencia telemática. Yo diría que, digamos, están proponiendo experiencias diferentes, ¿no? A mí me fascina el concepto de experiencia porque está muy relacionado a algo que dice la filosofía, y es que el teatro
es más que lenguaje, es un acontecimiento que excede el lenguaje, ¿no? Entonces, justamente la idea de experiencia sería la idea de algo que acontece, digamos, sería una unidad mínima de acontecimiento existencial, la experiencia, y esa experiencia se caracterizaría por incluir el lenguaje y la inefabilidad. Incluir lo que puede decirse y lo que no puede decirse. Incluir, digamos, el babelismo, pero también la infancia, en el sentido etimológico de la idea de infancia. Yo siempre digo que como espectador de teatro, yo me considero un espectador, digamos, fervoroso de teatro. A lo largo del año, cuando la situación es normal, llego a ver más o menos unos 180, 190 espectáculos en la ciudad de Buenos Aires, que ustedes saben, es una ciudad muy, muy teatral. En Buenos Aires digamos, el promedio de estrenos teatrales es de unos 2.000 estrenos teatrales por año, ¿no? Pero esto no se queda atrás el país, porque si contamos los estrenos en el país por año, son aproximadamente, en un promedio aproximado, unos 8.000 estrenos, ¿no? Digamos que no hay cuerpo de espectador que pueda ver 2.000 espectáculos en un año, ¿no? Tendríamos que, digamos, ir al teatro, no sé, 6, 7 veces por día los 365 días del año, pero digamos, yo como espectador ferviente, cuando participo de un acontecimiento teatral que me resulta muy conmovedor, que realmente me parece un acontecimiento en mi vida, que he vivido muchos en Buenos Aires y muy distintos acontecimientos teatrales, no sé, podría nombrar Postales Argentinas de Ricardo Bartís, podría nombrar la versión de la Piaf que hace Elena Roger, podría nombrar, ver no sé, a Alfredo Alcón, por ejemplo, en Filosofía de Vida, con Claudia Lapacó y Rodolfo Bebán. Podría nombrar Terrenal de Mauricio Cartún, o podría nombrar, realmente son muchos los ejemplos. Buenos Aires tiene una cultura teatral increíble. Podría nombrar, por ejemplo, El Fulgor Argentino, ¿no? del grupo Catalina Sur, entre muchos acontecimientos increíbles, ¿no? Pero yo siempre observo que cuando estoy en un acontecimiento teatral y ese acontecimiento es conmovedor, es potente, se constituye realmente en acontecimiento excepcional, el efecto automáticamente es el despalabrarse. Uno pierde la entidad del lenguaje, por decir así. Uno sale aturdido, no sabe qué es lo que le pasó, no recuerda claramente las escenas. Yo siempre anoto en mi cuaderno de crítico apuntes justamente previendo que si la intensidad del espectáculo es tan grande, yo me voy a despalabrar, ¿no? Entonces, hay algo que me parece muy, muy importante, y es que la experiencia teatral y por extensión la experiencia convivial está mucho más relacionada a un orden de inefabilidad, a un orden que no pasa por lo que podríamos llamar las estructuras del lenguaje, y sin embargo pasa por el campo de existencia, ¿no? Sucede con los grandes espectáculos que uno sale muy emocionado. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar en radio, y si me llamaran en el momento en que salgo de ver un espectáculo hermoso, digamos, intenso, me llamaran por teléfono de una radio, no sabría más que balbucear, solo podría balbucear, ¿no? Porque justamente el acontecimiento teatral se instala en una zona de inefabilidad. Y también se instala en lo que yo llamaría una zona de contagio. Fíjense que podemos decir que en términos tradicionales de comunicación, cuando uno construye el teatro como lenguaje, como acontecimiento del lenguaje, uno puede construir claramente una estructura de signos, un mensaje, un emisor y un receptor.
Pero en términos de experiencia, toda esa estructura se descalabra, ¿no es cierto? Y lo más maravilloso que tiene esto es que a uno le pasan cosas que no ve, que no se da cuenta que le están pasando, como el contagio. Vieron que lamentablemente, si hacemos un paralelo con el virus, digamos, uno no se da cuenta que se está contagiando, ¿no? Hay una zona de experiencia que justamente no va a pasar por la conciencia de la experiencia, sino que esa experiencia se va a ubicar en algún lugar de lo inefable y en algún momento se va a manifestar y va a volver, uno no sabe bien cuándo, ¿no? Entonces, para mí lo magnífico que tiene la experiencia teatral es justamente, primero, funda acontecimientos, ¿no? Es decir, hay lo que podríamos llamar una unidad existencial, ¿no? De acontecimientos sería la experiencia. En segundo lugar, es territorial. En tercer lugar, no pasa solo por el lenguaje, sino también pasa por la construcción de un campo de inefabilidad, ¿no? De esto habla mucho, de manera brillante, Antonin Artaud en su El teatro y su doble, ¿no? Y por otro lado, algo que es muy importante, es una experiencia que solamente puede vivirse en términos territoriales, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Porque estamos viviendo un momento de retirada de la cultura convivial. Buenos Aires parece la luna, porque sus más de 500 salas teatrales están todas cerradas, ¿no? No hay disponibilidad de espectáculos territoriales, ¿no? Sentimos hoy, después de 130 días, lo que yo me atrevería a llamar un síndrome de abstinencia convivial, ¿no? Yo lo siento, por ejemplo, muy claramente con mis nietos, esto, digamos, me comunico con ellos todos los días por estructuras, digamos, tecnoviviales, pero estoy deseando encontrarme con ellos, darles un abrazo, ir a tomar un helado, ir a caminar juntos. El abrazo, digamos, que tendría que ver justamente con la presencia física territorial. Y al mismo tiempo que se da digamos, esa retirada de la cultura convivial, se produce una enorme avanzada de cultura tecnovivial. Algo que me parece fascinante es que el teatro, frente a la restricción, salió a copar los espacios tecnoviviales. Entonces, se está dando un fenómeno muy interesante en este momento de, por ejemplo, los grupos teatrales colgando en la web sus videos de grabaciones de espectáculos ya realizados, generando discusiones en torno a esos espectáculos, proponiendo dar clases de teatro a través del vínculo telemático, o, por ejemplo, haciendo actuación vía streaming, ¿no? Entonces, aparece algo muy interesante en este momento, que es lo que nosotros podemos llamar las relaciones entre la cultura convivial y la cultura tecnovivial en las prácticas espectaculares, ¿no? Si me permiten un ejemplo de estos casos, una cosa es ver, suponete, yo por ejemplo lo vi en Bayona, en Francia, en la Francia vasca, ¿no? La Francia, digamos, del norte de Francia, vi la Odisea de César Brie en convivio, ¿no? Acontecimiento convivial, es decir, nos reunimos los actores, los espectadores, los técnicos en un espacio territorial, y fue un acontecimiento absolutamente memorable para mí, fue algo inolvidable, ¿no? Mañana voy a pasar a través del Teatro Independiente La Carpintería, vamos a pasar el video de la Odisea de César Brie, del teatro, y realmente no va a ser lo mismo, ¿no? Me interesa mucho
más allá de que veo, digamos, una potencialidad maravillosa en las artes tecnoviviales, me gustaría volver a insistir en la cultura teatral, en lo que llamaríamos la cultura convivial y en esto que podemos, desde mi punto de vista, llamar uno de los tesoros culturales más maravillosos de la humanidad, que es el acontecimiento teatral, ¿no? Fíjense, hagamos una rápida comparación, por ejemplo, poniendo el acento en el teatro, la reunión de cuerpos físicamente presentes. En cambio, en el tecnovivio, en sus distintas formas, la sustitución de la materialidad física del cuerpo por signos, la transmisión de signos, la mediación en la transmisión de signos, ¿no? La oposición entre presencia física y presencia telemática, la oposición entre territorialidad y desterritorialización, la relativa independencia que tiene el acontecimiento convivial, por ejemplo, respecto de la tecnología. A ver, si yo no tengo una sala, no tengo un productor y deseo profundamente hacer teatro, puedo hacer teatro en el living de mi casa. Recordemos que así empieza Timbre 4, el grupo de Claudio Tolcachir, ¿no? Corriendo los muebles en el living de la casa y llamándole pomposamente a esa sala improvisada, llamándolo Timbre 4, ¿no? ¿Se acuerdan? Un pasillo de un PH donde el último departamento era de Claudio Tolcachir y había que hacer silencio en el pasillo para no molestar a los vecinos de los primeros departamentos, ¿no? En cambio, si uno trabaja tecnovivialmente, tiene una tremenda dependencia tecnológica en todo sentido, depende de las máquinas, depende de la energía, depende de los servidores, depende de la actualización tecnológica y de los repuestos también, los famosos repuestos. Yo hago programación en 3 salas de teatro de Buenos Aires, que son las que dependen del Centro Cultural de la Cooperación, y nos, digamos, rogamos a Dios que no se nos queme una lámpara o no se nos queme un foco robotizado, porque hoy sería imposible reemplazarlo, ¿no? Digamos, repararlo ya es carísimo y reemplazarlo por uno nuevo son unos presupuestos tremendos. Es decir, el convivio tendría algo de relativa independencia respecto de la tecnología y en cambio el tecnovivio una absoluta dependencia en términos tecnológicos. A ver, en el convivio teatral, la relación con el contagio, con la inmersión vinculada a la inefabilidad. En cambio, en los soportes tecnoviviales, todo aparece mucho más organizado por una estructura de lenguaje, ¿no? De hecho, es muy interesante, por ejemplo, que la pantalla tiene un marco, enmarca, digamos, el acontecimiento. En cambio, el acontecimiento teatral es absolutamente poroso con la vida. Los límites entre el teatro y la vida son imposibles realmente de precisar. Mejor dicho, tendríamos que ver esa porosidad como un rasgo constitutivo del acontecimiento teatral. Bueno, la diferencia del rol del espectador. El espectador en convivio incide directamente en el acontecimiento, ¿no? En cambio, el espectador, a través de la mediación, no tiene una incidencia de la misma manera. A ver, no es lo mismo ver una grabación de un gran acontecimiento en Nueva York, Meryl Streep haciendo Madre Coraje de Bertolt Brecht de manera inolvidable, no es lo mismo verlo grabado en la web que estar en Nueva York y se abre el telón y aparece Meryl Streep y uno hasta podría no solo incidir en el acontecimiento con el aplauso, sino también, por ejemplo, hasta, no sé, gritarle algo y decirle, sos una gran actriz, ¿no? Es decir, hay algo de la territorialidad que se pierde en los procesos de la territorialización.
las políticas de la mirada, ¿no? La política de la mirada de un espectador en convivio y las políticas de la mirada de un espectador, digamos, en tecnovivio, ¿no? Bueno, podríamos seguir hasta mañana, porque son muchas las diferencias, pero a mí me gustaría destacar una más que no me parece nada menor, me parece muy importante. Cuando nosotros asistimos a un convivio teatral, insisto, territorial, de cuerpo presente, en presencia física, digamos, que genera una zona de experiencia de contagio físico, por eso la restricción, ¿no? Cuando estamos en ese acontecimiento, aparece una memoria institucional del acontecimiento que nos lleva a siglos y siglos y siglos atrás. En realidad no sabemos muy bien cuándo apareció este tesoro cultural de la humanidad, que consiste en que las personas se juntan en un territorio y por lo menos una de ellas empieza a producir con el cuerpo vivo poiesis, ¿no? La palabra que usa Aristóteles en la poética, en el 334 a.C., la palabra que podríamos traducir como construcción, es decir, lo que hace maravillosamente este acontecimiento es que el cuerpo empieza a producir con el cuerpo viviente un mundo paralelo al mundo, poiesis metafórica, ¿no? Y eso implica el surgimiento, el reconocimiento de ese acontecimiento en la expectación. Entonces, digo, hay una memoria institucional. ¿Cuándo empezó esto? ¿Cuándo apareció esa cultura maravillosa que es, digamos, esta idea de reunirnos a expectar producción de poiesis con el cuerpo viviente, generar una zona de experiencia relacionada con la multiplicación de lo que es vivir juntos en el convivio, más la afectación que produce la poiesis corporal, más la expectación, ¿no? Entonces, ¿cuándo apareció esto? Bueno, algunos dicen que con el primer bailarín, otros dicen que con el primer narrador, otros dicen que con el primer poeta, ¿no? Porque en realidad, como muy bien sostiene Florence Dupont, la literatura nace como un acontecimiento oral, por lo tanto, como un acontecimiento corporal y en convivio, ¿no? Florence Dupont dice en ese texto bellísimo que se llama justamente digamos, el origen de la literatura, va a sostener esta teoría de que la literatura nace como teatro, ¿no? Nace como poiesis corporal en convivio, ¿no? Entonces, hay algo muy interesante del acontecimiento teatral, que es que en el momento en que se produce la actualización de la memoria institucional de ese acontecimiento, lo que aparece es la historia de ese acontecimiento. Se inscriben siglos y siglos en una suerte de memoria arcaica, en una suerte de hermanamiento ancestral que yo me permito decir, digamos, cuestionando, perdón, a George Steiner, ese acontecimiento, esa matriz de acontecimiento, no es después de Babel, sino que es antes de Babel. Sería, digamos, se inscribe en el acontecimiento una memoria institucional anterior a Babel, anterior a la división del lenguaje, podríamos decir, ¿no? Bueno, en cambio, en el tecnovivio, en el acontecimiento tecnovivial, tendríamos otro tipo de acontecimiento. Sería, digamos, lo que se actualiza es una historia diferente, que sería la historia tecnovivial. A ver, podríamos irnos a la historia de los comienzos de la escritura, por ejemplo, ¿no? La escritura como una de las más grandes invenciones tecnoviviales, pero sin duda podemos atribuir, si seguimos esta idea de la oralidad como acontecimiento físico anterior, tendríamos que encontrar un origen anterior digamos, de las prácticas teatrales a las prácticas tecnoviviales.
Lo cierto, para redondear entonces, que otra diferencia entre el convivio y el tecnovivio es que en el acontecimiento convivial, en la reunión de cuerpo presente territorial, se actualiza una memoria institucional muy distinta a la memoria institucional que se actualiza en los acontecimientos tecnoviviales, ¿no? No sé si hasta acá se entendió la cosa, pero me interesaría decir que, digamos, incluso nosotros podemos establecer una relación entre convivio y tecnovivio. Digamos, si hacemos filosofía del teatro, le tenemos que hacer las grandes preguntas filosóficas, ¿no?, al acontecimiento teatral, que serían la pregunta por la ontología, ¿no?, la pregunta por la existencia, o la pregunta por la gnosiología, por la producción de conocimiento, la pregunta por la ética, ¿no? El teatro es un acontecimiento profundamente enraizado en la ética, ¿no? Porque fundamentalmente la razón del teatro es una razón de la praxis, ¿no? Nosotros vamos a confrontar los comportamientos de Edipo con nuestros comportamientos, ¿no? Y por otro lado también tendríamos una zona política, ¿no? Fíjense, nosotros una cosa que podemos hacer es politizar el convivio y el tecnovivio. A mí me fascina esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, una pregunta política para hacerle al convivio, siguiendo a Marshall McLuhan, ¿se acuerdan aquella famosa, bellísima afirmación de Marshall McLuhan? El medio es el mensaje, ¿no? ¿Qué significa reemplazar, por ejemplo, a un actor vivo produciendo acontecimiento por ejemplo, un holograma o por un signo, digamos, sea un signo tecnovivial, digamos, no lo precisemos, puede ser distintos signos tecnoviviales, ¿no? Fíjense qué interesante, si nosotros asumimos políticamente que un actor vivo produce gastos, ¿no? Porque hay que pagarle un sueldo, hay que invertir en su formación, hay que invertir en los cuerpos docentes que le van a dar clase en las escuelas y en los actor seguramente alguna vez va a hacer huelga o se va a enfermar, no puede estar en más de un lugar al mismo tiempo. En cambio, un holograma, digamos, no hay que pagarle un sueldo, no se va a enfermar, no va a reclamar. Digamos, si nosotros aceptáramos esta lógica, que es una lógica política lamentablemente muy del mundo contemporáneo, ¿no? Hoy se le llama a esto enfermedad de gastos, ¿no? Yo he escuchado decir en congresos internacionales que el teatro tiene enfermedad de gastos, ¿no?, en comparación, por ejemplo, con las artes tecnoviviales. Si nosotros aceptáramos esto, realmente estaríamos favoreciendo un naufragio cultural, que sería, por ejemplo, el cierre de las escuelas de teatro, el cierre de la formación de actores en acontecimiento vivo, digamos, la pérdida de este conjunto de acontecimientos, digamos, que podemos llamar acontecimientos conviviales, ¿no? El segundo elemento de indagación, digamos, política en relación a esto es el tema del teatro latinoamericano, que nosotros no tenemos dinero para tener las tecnologías con las que vemos equipados salas, no sé, en distintos lugares del mundo. A ver, yo estuve hace poquito trabajando en la Universidad de Lille y me llevaron a unos gabinetes de un proyecto que paga la Comunidad Europea, que se llama IMAGE, donde pude hacer unos ejercicios de realidad virtual. Digamos, es muy difícil que los teatros en Buenos Aires adquieran ese equipamiento. Por eso nosotros, que somos Buenos Aires, que es una de las 5 capitales más grandes del mundo en teatro, no se caracteriza
por justamente su aspecto neotecnológico, sino fundamentalmente por hacer un teatro que se lleva muy bien con lo que llamaríamos la riqueza de la pobreza, el teatro independiente, que entre otras cosas es independiente del Estado, independiente de los empresarios, independiente de la taquilla, independiente de las grandes figuras de teatro e independiente de la dependencia tecnológica. Bueno, ahí hay otro elemento entonces político para pensar el acontecimiento convivial, ¿no? Bueno, y yo pondría, no sé, un último elemento que a mí me impresiona mucho, porque estoy dando clase en la Universidad de Buenos Aires vía virtual desde que empezó la cuarentena, y me encuentro con que hay un montón de alumnos que me dicen: profesor, no tengo acceso a conectividad, o solamente me puedo conectar cuando viajo al trabajo, o en mi celular, porque se me descompuso la computadora, solamente tengo acceso a determinadas posibilidades y a otras no puedo abrir PDF, suponete. Entonces, hay algo muy interesante, y es que ahí hay otro elemento político, ¿no? de la diferencia entre el convivio y el tecnovivio, que tiene que ver con, digamos, con figuras de exclusión. Yo me acuerdo estar en un festival internacional en Colombia, y como espectador me dicen: bueno, van a tener que usar los celulares para orientarse en este espectáculo, en un típico espectáculo neotecnológico, de cruce, de convivio y tecnovivio. Y claro, dicen: bueno, tienen que tener la norma tal. Yo no la tenía. Mi celular, mejor ni lo muestro. Es un poquito de la época, no sé, de la edad de piedra. Entonces, me pasó que me tuve que arreglar escuchando el espectáculo, gracias a un espectador solidario que me prestó, digamos, me permitió compartir ese celular. Entonces, yo creo que, digamos, podemos sacar 5 conclusiones, que a mí me encanta este tema, creo que es muy interesante, ¿no? La primera conclusión: no podemos establecer una identidad entre convivio y tecnovivio, ¿eh? No son lo mismo. Digamos, son acontecimientos, experiencias muy diferentes por todos estos aspectos que hemos marcado, ¿no? Segunda cosa: no hay campeonato, digamos, no tenemos por qué pensarlo como Boca River, digamos, ¿no? Esta cosa de, no sé, Argentina y Alemania en la final, no, es un disparate, ¿no? Me parece sí que es muy interesante justamente el pluralismo, la coexistencia de todas estas prácticas. Por otro lado, no pensarlo como un evolucionismo superador, ¿no? Es decir, el convivio es de la época moderna y premoderna, y ahora vino la superación tecnovivial en una suerte de, llamémoslos, una especie de evolucionismo darwiniano bastante pobre, ¿no? Donde, digamos, las formas tecnoviviales vienen a sustituir y superar a las conviviales. Bueno, otro elemento: la no destrucción, ¿no? Realmente sería muy duro si las prácticas conviviales artísticas desaparecieran, ¿no? Tenemos que encontrar no solamente, digamos, la forma de mantenerlas, porque le proponen a la humanidad una experiencia única que solamente le puede dar la convivialidad, sino que además, si desaparecieran, sería un naufragio cultural brutal, ¿no? Sería realmente una pérdida muy grande para la humanidad. Bueno, y lo último que me parece muy interesante señalar: todo esto, digamos, forma parte de lo que yo llamaría mi diario de la peste, ¿no? Yo vengo haciendo, desde que se cerraron los teatros en Buenos Aires, vengo llevando un diario, que ya son 3 cuadernos llenos de notas, sobre cosas que oigo decir y comentarios, desde el tipo murió el teatro hasta la aparición de nuevas formas conviviales, ¿no? Lo que hoy se llama el
el teatro de Tapias, por ejemplo, ¿no? Después, si quieren, hablamos un poquito de eso. Pero nada más quería decir que en mi diario aparece, en mi diario de la peste, aparece una anotación interesante, y es que el convivio puede incluir el tecnovivio. De hecho, el convivio tiene la capacidad, por su condición territorial, de todo transformarlo en acontecimiento teatral, ¿no? En cambio, todavía el tecnovivio no se las ha ingeniado para, digamos, dar cuenta de la materialidad del cuerpo viviente y de la territorialidad del espacio real, ¿no? Es decir, nosotros podemos incluir el tecnovivio en el espacio real, pero no podemos incluir el espacio real en su materialidad, y recordemos que el cuerpo es proyección de la materialidad del espacio, ¿no? La materialidad del cuerpo, no lo podemos incluir en las estructuras tecnoviviales, ¿no? Entonces, si tengo 2 minutos más, Teuco, agregaría 2 cositas más, si puede ser, dos minutos. A ver, una primera cosa es que el tecnovivio le trae a la, digamos, a la cultura teatral un campo muy interesante. No lo sustituye, pero sí le aporta un campo muy interesante. Por ejemplo, le aporta nuevas poéticas de experimentación, le aporta un nuevo campo de formación. No es lo mismo actuar en convivio que actuar para una cámara, ¿no? Le aporta un aforo ilimitado, ¿no? Una cosa son los 80 localidades en el excéntrico de la 18, y otra es la posibilidad de acceder a miles de espectadores si uno tiene un buen motor, digamos, digital, ¿no? Le aporta además archivo, porque hay algo muy interesante, y es que si, por ejemplo, nosotros grabamos o transmitimos, podemos cristalizar esas grabaciones y quedan como material de archivo, ¿no? Como pasa con Teatrix, o como pasa con buena parte de los espectáculos que se están haciendo en este momento en streaming, ¿no? Entonces, le aporta muchas cosas, y entre otras le aporta una salida laboral. Es muy interesante lo que está pasando, que los grupos de teatro, por ejemplo, han reelaborado sus transmisiones, por ejemplo, por streaming, y de pronto pueden hacer un espectáculo a la gorra y en una función recaudar 100.000 pesos, que les viene muy bien, sobre todo en un momento en el que no están trabajando, ¿no? En el que no pueden dar clases, no pueden hacer funciones conviviales, ¿no? Entonces, no es que nos parezca mal el tecnovivio, sencillamente nos parece algo diferente. Nos parece diferente en muchos sentidos, ¿no? En el lugar del espectador, en el lugar de las poéticas, en las formas de actuación, etc. Bueno, y lo último, tal vez lo deseable, creo que esto es lo maravilloso, es que apostemos al pluralismo, que apostemos a un canon de multiplicidad. Es decir, que supongamos, podamos ver no sé, a un gran actor, no sé, estoy pensando a Julio Chávez, lo podamos ver, como lo venimos viendo, en cine, en la web, haciendo streaming, pero también en convivio, ¿no? Esta cosa de poder ir a ver una de las actuaciones que yo recuerdo como de las más increíbles que he visto, que era Julio Chávez haciendo Yo soy mi propia mujer, con dirección de Agustín Arezzo, el gran director, hace muy poquitito fallecido, ¿no? Digamos, o sea, pluralismo, canon de multiplicidad, digamos, convivencia de todas estas prácticas, llamémoslas conviviales y tecnoviviales. En segundo lugar, algo que me parece también muy interesante es que tengamos herramientas epistemológicas distintas para poder pensar acontecimientos distintos. Yo no puedo pensar un cuerpo vivo en presencia física produciendo contagio a otros cuerpos reunidos territorialmente con las mismas categorías con las que pienso la transmisión de un signo
por ejemplo. Ni mejor ni peor, sencillamente necesito otras categorías. Yo como crítico, por ejemplo, los medios en los que yo trabajo me pidieron que ahora cubra los espectáculos en la web. Y me doy cuenta como crítico que necesito otras herramientas para poder aproximarme a esos espectáculos, que no es lo mismo ver una actuación en Convivio que ver una actuación en Tecnovivio, por ejemplo, por la relación con la cámara, ¿no? Esto, por ejemplo, esto de la proximidad, el marco, el correrse, la información que se brinda, digamos, necesito otros parámetros, ¿no? Y, y dos cositas más. Necesitamos actores dispuestos a tener una caja de herramientas lo suficientemente amplias como para trabajar en todos los frentes, ¿no? Como dicen en la física cuántica, el actor en la sopa cuántica, que está no sé, por ejemplo, en su casa, suena el teléfono y lo llaman para filmar una película en Hollywood, y luego lo llaman para hacer streaming con una compañía de tiendas, lo suficientemente rica como para poder trabajar y tener una salida laboral con todos esos frentes diferentes. Bueno, y lo último, y termino con esto, y les agradezco mucho digamos, la atención, formar espectadores politeístas, ¿no? A mí me interesa mucho un espectador que pueda relacionarse con formas artísticas diferentes, las tecnoviviales, las conviviales, un espectador que se caracterice por una capacidad de relación con la multiplicidad, que pueda disfrutar, digamos, un streaming, pero también un teatro convivial, que pueda oír radioteatro y también ver un video de teatro grabado hace 50 años atrás. En una palabra, formar a los espectadores en una actitud que tenga que ver con esta capacidad politeísta, en términos epistemológicos, de ir contra todo monoteísmo epistemológico, ¿no? Un espectador más sabio por su hospitalidad, por su disponibilidad, por su apertura, por, digamos, su capacidad de relacionarse con el otro, ¿no? Un espectador que pone en ejercicio lo que Emmanuel Levinas llama la ética de la alteridad, ¿no? Entonces, para cerrar, el Diario de la Peste, que por supuesto el nombre es una recreación de la famosa novela que escribe Defo, ¿no? El Diario del Año de la Peste, digamos, me arroja varios elementos. El primer elemento es que la cultura convivial y la cultura tecnovivial son diferentes, proponen experiencias diferentes. Que la cultura tecnovivial ha demostrado en estos 130 días que no puede reemplazar a la cultura convivial, sino que convive con la cultura convivial. Y que lo que hoy sentimos verdaderamente es una gran pasión por el tecnovivio, pero también un síndrome de abstinencia convivial por el cual estamos deseando volver a la cancha, volver al templo, volver a las clases presenciales, al encuentro con amigos, al encuentro con la familia de cuerpo presente, ¿no? Que el tecnovivio le está aportando al campo teatral una gran cantidad de posibilidades, indudablemente, pero que son experiencias muy distintas a las experiencias conviviales y por lo tanto unas no sustituirían a las otras. Y que finalmente creo que el futuro tendría que ser un futuro de convivencia, de pluralismo, de politeísmo epistemológico, ¿no? de gran caja de herramientas, tanto, tanto para el actor como para el espectador. Bueno, hasta acá llegué. Mil disculpas si me alargué un poquito.
Maravilla. Una maravilla, Jorge. Una exposición magnífica. Bueno, les agradecemos la participación a todos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Puedo hacer un comentario. ¿Se oye? Sí, dale, Nico, dale. Nico, sí, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Nicolás Fabiani. No, sí, Mar del Plata. Te escucho bastante mal ahora. Ya te oigo bastante mal. No sé cómo me oirán allí. Pero más o menos. Te aplaudo por esta apertura que estás planteando hacia este tecnovídeo. Algo que por otra parte, de alguna manera, propuse alguna vez en algún congreso del GTA y casi me comen el hígado cuando proponía esta posibilidad de usar el video. Pero justamente lo traía ese tema porque hoy, por ejemplo, tengo el placer de escucharte desde Mar del Plata. O sea, que rompe este tecnovídeo, tanto en lo teatral como en esta conferencia que vos proporcionás, rompe con la marginalidad, rompe con la imposibilidad a veces del interior de ver teatro que se hace, por ejemplo, tanto en Buenos Aires como en cualquier otro país. Así que en ese sentido también creo y comparto totalmente. Bienvenido el tecnovídeo y bienvenida esta posibilidad ahora de aceptar esta nueva realidad que tenemos. Gracias, Jorge, y un abrazo. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Si no lo conocen, Nicolás Fabiani es uno de los grandes teóricos del teatro en Mar del Plata, Universidad Nacional de Mar del Plata, y dirige un equipo de investigación que ha hecho la historia del teatro de Mar del Plata de una manera brillante. Así que gracias, Nico. Muchas gracias por estar ahí. Pero yo también quiero decir una cosa que, por ejemplo, el otro día pude ver espectáculos de Mar del Plata a través de, digamos, la transmisión por streaming, ¿no? O sea, de manera tecnovivial, pero realmente una de las cosas que yo sentía era el deseo profundo de viajar a Mar del Plata, de estar en el Teatro Cuatro Elementos, de compartir, digamos, la territorialidad marplatense, y por supuesto, si ese espectáculo, supongamos en el verano, que ojalá que ya haya pasado la pandemia, si ya hubiese terminado todo esto y el espectáculo está en cartel, voy a desear profundamente verlo convivialmente, porque sin duda es otra experiencia, ¿no? Me va a interesar mucho esta... Esto es el Tecnovivio, lo hice a propósito para que me entiendan. ¿Se oye bien ahí? ¿Sí? Sí, perfecto. Esta es la famosa que decíamos antes, dependencia de la tecnología. Yo quería decirte algo, Jorge, que me parece que la experiencia del Tecnovivio es una experiencia también muy profunda y muy vinculada a otros cuerpos. Es decir, sí. desde que yo me acuerdo que fui a ver una película porque fui con fulano, ¿no? La experiencia de estar con el otro en la sala, la inmersión que implica el tecnovivio. Digo, yo sé que vos separás estas dos cosas que parecen dicotómicas y no lo estás pensando así, lo separás para de alguna manera presentarlo de alguna forma didáctica. Pero me parece que así como yo estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que
creo que a nadie se le puede ocurrir que el teatro va a desaparecer, que la música en vivo va a desaparecer, digamos, a pesar de que estemos escuchando todo el tiempo música por cualquier otro medio. Ir a un recital es una experiencia única. Pero también creo que hay que pensar la experiencia, a veces pasa lo contrario, ¿no? Como hay una especie de, como de poca profundidad en apreciar lo que es la experiencia con los medios, ¿no? La experiencia audiovisual en general, que es una experiencia muy profunda, y que es una experiencia que siempre está vinculada a redes de personas, ¿no? Lo que pasa es que es diferente, es absolutamente diferente, ¿no? No está el otro frente a uno no le escucha la respiración, etcétera, etcétera, pero también yo he visto espectáculos, no sé, cuando fui alguna vez a ver un espectáculo a Broadway, como no tenía plata, saqué en una fila que estaba, que veía a los actores de este tamaño, y por ahí esa relación con el actor en vivo fue menos fuerte que ver a Meryl Streep en un primer plano, en una sala de cine con una pantalla gigante, ¿no? O sea que es muy versátil el tema, me parece. Lo que vos decís de la pluralidad de experiencias, de promover la pluralidad de experiencias es básico. Incluso los que nos dedicamos a audiovisual estamos todo el tiempo promoviendo que la gente vea algo más que el cine de Netflix, o que el cine, ¿no? Más industrial. Claro, que vayan al teatro, ¿no, Clara? Que vayan al teatro. Yo doy fe que todo el tiempo me estás pidiendo recomendación. Claro, ¿no? y que además de ir al teatro vayan no sé, a 1000 cosas que ofrece una ciudad como Buenos Aires, que no solo ofrece teatro, ofrece todo, digamos, ¿no? Y que vayan y que tengan esa experiencia y que aguanten un rato antes de aburrirse e irse, y sí, y cuando a todos los que damos clase nos ha pasado que cuando la gente entra en esa dinámica, después siente que ganó muchísimo, ¿no? Pero quiero decir que me parece que muchas veces, y para cerrar, se entiende la experiencia audiovisual de una manera un poco, digamos, muy, muy poco sutil, ¿no? Y que creo que la experiencia audiovisual es una experiencia compleja, profunda, vinculada a los sentimientos y a la vida de cada uno de nosotros. Todos nos acordamos de novios, novias, hermanos, padres vinculados a la experiencia audiovisual. Andrés Di Tella hizo un documental que se llama La televisión y yo, y él cuenta que estuvo en su infancia muchos años viviendo en Inglaterra, y que se perdió los programas de televisión de la infancia, y que ahora no tiene recuerdos en común con sus amigos, porque en realidad todos cantan canciones que él no conoce, todos tienen una experiencia cultural que él no tiene. Entonces, también hay de eso, ¿no? Nada, eso. Yo sobre todo, por supuesto, no abogo por ningún binarismo, todo lo contrario, pero sí me parece que hay también la posibilidad de inteligir experiencias diferentes, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me impresiona el tema del duelo con el teatro, el hecho de que el acontecimiento muere y no hay forma de conservarlo, ¿no?
digamos, el teatro es una experiencia de la pérdida. El teatro es una experiencia de la cultura viviente en el sentido de aquello que no puede ser cristalizado, ¿no? En cambio, hay algo del cine que se lleva muy bien con la ilusión de inmortalidad y con la posibilidad de la cristalización, ¿no? Por ejemplo, yo siempre siento, cuando estoy viendo un espectáculo teatral muy intenso, de una enorme intensidad, siento la necesidad de atraparlo, de alguna manera de cristalizarlo, ¿viste? Cuando alguien dice, se está perdiendo algo maravilloso, ¿no? No sé, Elena Roger haciendo la Piaf, por ejemplo. Yo me acuerdo que me pasé toda la función diciendo, ¿cómo hacemos para atrapar esto? ¿No? ¿Cómo hacemos para que esto, digamos, podamos volver a esto, podamos restituir esta experiencia? Y por supuesto, por más que se sacaran fotos o se grabaran en un soporte de video, etcétera, lo propio de la cultura viviente es yo lo llamaría una epistemología de la pérdida, ¿no? Es decir, hay un libro maravilloso de Alouche, de Jean Alouche, que se llama Erótica del duelo en tiempos de muerte seca, ¿no? Y él propone una teoría del duelo que es la mejor manera de entender el teatro, y creo yo, no el cine. Digamos, él dice, el duelo consiste en una transformación de la relación con la muerte. Es decir, yo cada vez que voy al teatro y veo el espectáculo del acontecimiento viviente morir delante de mis ojos, siento que estoy haciendo una práctica de duelo. En cambio, es muy distinto acercarme a un libro, o acercarme a una película, o acercarme, por ejemplo, a una grabación musical, no sé, las sonatas de a mí me hubiera encantado conocerlo, me quedan sus grabaciones, ¿no? Pero hay algo interesantísimo ahí de decir, mira, hubiera sido muy emocionante estar reunido con Scott Ross en el momento en que él interpretaba, ¿no? Bueno, ahí entramos en lo que llamaríamos el paradigma de la cultura viviente y el paradigma de la cultura in vitro, ¿no? Que como muy bien decís vos, Clara, se cruzan, se mezclan, se contaminan, mutuamente se mestizan, por decir así, ¿no? Pero también es cierto que tienen singularidades, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me impresiona una cosa muy fuerte, que era, hay un espectáculo bellísimo de Francia, de un grupo francés que se llama Le Roi Vagabond, ¿no? Que es concierto para clowns, un espectáculo de una belleza impresionante, donde la pareja de los clowns al final hacen ingresar a su niño transformado en una especie de angelito, ¿no? La primera vez que yo vi ese espectáculo, que ha viajado por todo el mundo, este niño tendría 7 años, ¿no? La tercera vez que lo vi, el espectáculo, era un adolescente y parecía, no sé si me explico, más que un angelito bajando del cielo, parecía un deus ex machina de la tragedia griega, el dios Apolo bajando. Entonces, la cultura viviente forma parte del acontecimiento en la producción de la poiesis, digamos, ¿no? En cambio, yo puedo seguir viendo y seguir viendo y seguir viendo y seguir viendo a, por ejemplo, no sé, a Marilyn Monroe, ¿no? En cualquiera de sus películas. Yo apunto más a percibir esas diferencias por aquello que decía Aristóteles, ¿no? Del género próximo y diferencia específica, ¿no? Cultura viviente en oposición a cultura in vitro, ¿no? Pero estamos de acuerdo y yo tengo recuerdos, como vos decís, muy, muy entrañables de la relación con el cine, la televisión. No me voy a poner a cantar. Nosotros somos más o menos de la misma generación, así que no empecemos con las publicidades porque... Jorge, haciéndome eco de lo que plantea Clara, justamente, ¿no?
Sí. Yo no desconozco, ¿no?, si se ha hecho un estudio de profundidad, como vos has hecho, de la expectación con respecto al cine, ¿no? La expectación, como vos has estudiado para el teatro, y con respecto al cine, pero siento que sería necesario también hacerlo, ¿no?, desde la perspectiva, digamos, del espectador cinematográfico. Ya sé que el tuyo es el teatro y no tiene discusión. Mirá, le estás dando un pie magistral a Clara Krieger, una gran investigadora de cine y de artes audiovisuales. Clara, contá lo que estás investigando. Bueno, justo estamos en un proyecto que se llama Historia de los Públicos del Cine Clásico, y es una nueva línea historiográfica de cine que hay, digamos, que nació en el mundo anglosajón, pero que hoy está más generalizada, digamos, pero de todas maneras son investigaciones bastante nuevas, que estudian públicos, o sea, que lo que plantean es que la historia del cine siempre se estudió pensando en la industria, pensando en las películas, pensando en los adelantos tecnológicos que hicieron posibles determinadas cosas, pero nunca se planteó pensando en los públicos, ¿no? En qué pasaba en esa experiencia de ver cine, los modos de ver cine y la experiencia. El cine es mucho más que una película. De hecho, cuando nosotros hacemos encuestas a la gente dice, bueno, yo los sábados iba al cine, no es que iba a ver tal cosa, sencillamente iba al cine, porque salía con mis amigos, salía con mis padres. Entonces, en el cine pasaban muchas cosas que excedían a la película, y siguen pasando, ¿no? Bueno, Clara, me gustaría desde ya ponerme en contacto con vos. Ah, buenísimo. Bueno, la página del diario. Marta. Bueno, yo soy alumna del doctor Dubati, de sus clases de teatro, de la Escuela de Espectadores de la Cooperación. Exacto. No, quería compartirte, Jorge, que como ejemplo de lo que estabas hablando de Tecnovivio y Convivio, el espectáculo del público que estuvo este año en el FIBA, ¿no?, que da como un elemento de comparación entre ambos conceptos. Y fue muy interesante esa mezcla que se dio de ambos aspectos, porque fuimos de un teatro hacia otro. Estábamos en el San Martín, nos movilizamos por la calle hacia el Sura, ¿cómo es? El Metropolitan, ¿cuál era? Bueno, uno de la otra Metropolitan, vez. sí. Y ese recorrido entre los presentes de un lado y del otro, más el grupo que se adhirió, que venía del Cultural San Martín. O sea, un grupo estaba en el Teatro San Martín, el otro en el Cultural, y ambos íbamos luego para... Bueno, fue muy interesante esa experiencia. A mí me encantó, y me pareció que era un complemento uno del otro, de los dos aspectos, ¿no? Bueno, y eso quería compartir al grupo, y después tuve una experiencia cercana, ahora con el tema de la pandemia, de la cuarentena. Estuve viendo la obra de teatro de Veronese, La noche devora a sus hijos, que, bueno, es por streaming, y es en directo, o sea, si vienes... Septiembre 4. Claro, si vienes con este Tecnovivio, tiene la diferencia de es un teatro de improvisación prácticamente, porque cada uno va llegando y agarra, es como el teléfono roto, ¿no? Pareciera que agarrara la última palabra que está diciendo uno de los que está en escena, y de ahí, con una temática ya pactada seguramente por ellos, siguen haciendo la historia. O sea que, bueno, quería aportar esto, que yo participé con lo del público el año pasado y con... No, este año, porque el público fue en enero, ¿no? En febrero, claro. En febrero, creo que fue. Sí. Enero, no fue enero, febrero fue FIBA, ¿no? Bueno, sí. Y ahora recientemente lo del La noche devora a sus hijos. Bueno,
Un gusto, un placer y muchas gracias por dejarme participar y dar este comentario. Buenísimo, ¿no, Marta? Gracias. Gracias, es una No, alegría por verte favor. porque, por Tecnovivio, pero bueno, ya volverán los lunes de la Escuela de Espectadores. Martín, te escuchamos. Bueno, sí. Primero agradecerle al profesor Dubati esta muy buena charla y a todos los asistentes. El objetivo de cuando ideamos con el Teuco estos encuentros, creo que se va logrando, de pensar los fundamentos y vuelos de la cultura argentina, y es una gran alegría que desde Salta podamos ayudar en esto y pensar entre todos. Un saludo muy especial del ministro de Cultura, Matías Canepa, en todo esto. Y algunas reflexiones sobre lo que dijo Jorge, que Clara creo que dijo que, bueno, que estas herramientas eh, para entender bien de qué estamos hablando son muy útiles, pero generalmente hay una mixtura, ¿no? Y se dan casi en forma paralela y entremezclada. Yo pensaba mientras hablaba Jorge, bueno, en el concepto de áurea de Walter Benjamin, ¿no? ¿Cuánto del áurea perdemos o ganamos cuando, en la época de la reproducción técnica, ¿no? ¿Cuánto perdemos? No sé, los Beatles nunca más lo vamos a escuchar, pero escuchamos las grabaciones, o Bach. Vaya a saber si Bach escribía eso que uno escucha hoy en día, ¿no? Claro. Y cómo se logra esa mixtura es muy interesante. Yo les cuento, por ejemplo, con el ministro de Cultura de Salta, estamos haciendo que en cada pueblito de Salta se pueda desarrollar una escuela de teatro y una orquesta municipal. Entonces, fíjense qué interesante que en todo el país va a ir sucediendo esto, y que, bueno, el teatro quizás de Buenos Aires, no sé, ver a los grandes monstruos de Buenos Aires, o verlo hace 2 años a John Malkovich, ahí en el Teatro Cervantes, que uno se quedaba quieto ahí porque se lograba escuchar la respiración del tipo ahí. Bueno, quizás lo podamos disfrutar por el tecnovivial y no quizás el convivial, pero el convivial puede ocurrir en todo lo demás, en todos los demás lugares de nuestro país o del mundo, y cómo fue superándose, ¿no? Qué sé yo, el teatro griego, el teatro isabelino, el teatro de los españoles y el francés, y hasta, bueno, Artaud renegando de leer teatro, que bueno, no sé, creo que a todos lo leemos, pero no seguimos los consejos de Artaud, y todo eso fue complementándose, ¿no? Y creo que en todos, bueno, tal Jorge, cual. O no, si logramos la catarsis, ¿no? Esa de aristotélica, ¿no? De que lo que se produce ahí me causa un efecto. No todos van buscando la catarsis, pero inconscientemente la logramos o no. Y creo que todos estos medios, tanto el cine incluso, bueno, el cine arte, también lo logra de alguna manera, y quizás todas estas actuaciones en los pueblitos también permita esto. Entonces, cómo todas estas herramientas y conceptos se pueden ir mezclando, el teatro de la gran ciudad, y todo el resto que vamos logrando. Ese creo que puede ser una reflexión desde Salta. En Salta tenemos un teatro que está ahí tratando de desarrollarse, pero desde el comienzo del siglo Joaquín Castellanos ya escribía obras de teatro. Exacto. Juan Carlos Dávalos también. Dávalos. Pero claro. Salta tiene una tradición teatral y una cultura convivial impresionante. Sí. Así que bueno, eso, y más allá de la reflexión, el agradecimiento, la felicidad de que podamos reflexionar de la cultura y que Salta genere un poco esto, esta pregunta para reflexión final de Jorge, la catarsis del áurea, y la idea de que esto se va entremezclando, estas herramientas, no sé, para pensar, ¿no? Estas epistemológicas, como dijiste, Jorge. Muchas gracias. Claro, sí, bueno,
yo diría tener la capacidad y la disponibilidad, ¿no? La hospitalidad, la apertura para poder disfrutar, no sé, por ejemplo, de Ravel, ¿no? Interpretada por Marta Argerich hace 20 años y que conservamos en un CD, ¿no? O en YouTube, pero también tener la capacidad de cuando me entero que va a tocar en el, no sé, en el Colón, en vivo, Ravel, ir corriendo a escucharla, porque eso va a ser un acontecimiento muy distinto a escuchar el CD, en muchos sentidos, ¿no? Por eso, digamos, tener disponibilidad para disfrutar tanto de la cultura viviente como de la cultura in vitro, ¿no? Bueno. No sé, Teuco, si das las palabras finales para mandarnos a la casa. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, Claro. Muchas gracias por haber asistido a esta clase magistral. Aquí hay amigos lo veo a Aldo Parfeniú, poeta de Córdoba, gran sostenedor de la cultura y un gran poeta y gran amigo. Bueno, todos ustedes. Y seguimos con este ciclo averiguando qué es lo que vamos a hacer o soñando qué es lo que podemos hacer, pero sin estarnos quietos. Un abrazo grande a Jorge y a todos ustedes. Los esperamos el próximo viernes, repito, el viernes 24, con esa gran narradora que es Luisa Valenzuela. Que aquí está, ahí está. Sí, está por ahí. Que nos va a dar sus palabras. Hasta el viernes entonces. Muchas gracias. Gracias, Teuco. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.